Muy buenas tardes, estimados auditores. Tengan un saludo de nuestro programa Un Solo Magisterio. Ya. Un programa que se transmite todos los días sábados de 12 a 1 y donde generamos aquí una tribuna para el mundo del trabajo. Y hemos hecho reuniones, conversaciones con múltiples cientos de dirigentes sindicales de la base misma de los trabajadores. Un solo magisterio y que eh, agradece y agradecemos a todos los auditores porque siempre nos han escuchado y han sido fieles a nuestro programa. Un saludo a todos. En esta ocasión, estimados auditores, gente que además nos sigue por Facebook, nos encontramos con Patricio Argandoña. Él es demócrata cristiano y es un dirigente de la Federación Nacional de Sindicatos Regionales de la CONAF. ¿Ya? Este es un área que no siempre hemos estado en contacto, por lo tanto es súper importante tratar los temas, discutir los temas con un dirigente que tiene que ver con esa área, con los sindicatos regionales de la CONAF. Bueno, para entrar en materia, dado que el tiempo siempre es escaso, tenemos que decir que mañana, domingo, se va a realizar la segunda vuelta de gobernadores en 13 regiones del país y que hay 8 en la cual la derecha se juega el cupo con la oposición. Importante mencionar esto porque nosotros siempre hemos señalado que aquí lo importante es derrotar a los neoliberales, a la derecha, ¿ya? Y además uno inclinarse por un candidato que esté más cercano a los postulados del progresismo, ¿ya? Y que se puedan llegar a acuerdos y suscribir compromisos. Yo valoro, por ejemplo, que en el caso de Valdivia se ha llegado a acuerdo con algunos sectores de la oposición y todos van a votar por el candidato progresista en aquella zona. Igual cosa en Ñuble, Antofagasta. Hay otros lugares también, pero lo importante es que aquí lo que se trata es infringir una derrota y dejar en la estacada a sectores que son conservadores y que no están por los cambios en nuestro país. Esa es una noticia que está en pleno curso y que hoy día nos involucra a todos. Por otra parte, también es bueno mencionar que esta semana se han conocido los resultados de la elección en el Perú. Ya casi está computado el 99% de las mesas. Es muy difícil que esta tendencia cambie y ahí lo que aparece es que el 50,3% del electorado se inclinó por Pedro Castillo, que es el candidato del progresismo, y un 49,7% por la derecha conservadora. Los sectores de Fujimori, que además conocemos toda esa historia en ese país. La diferencia es muy pequeña, son como 100.000 votos, un poco menos, pero es un triunfo y han ganado. ¿Y cuál es lo interesante de esta elección? Que creo que va a repercutir en nuestro país, en que ahí la confrontación es entre la derecha, los conservadores, los que han estado por implementar las políticas neoliberales, y versus los movimientos populares y que han expresado enormes demandas del pueblo peruano. O sea, es una situación similar a la que se puede producir en Chile. Y el hecho de que gane el progresismo, los sectores democráticos, populares, los sectores más pobres, los sectores del campesinado, de los trabajadores de la ciudad, del campo, es un indicador clave de las tendencias que hoy día hay en América Latina y que existen en nuestro país de un punto de vista de que podemos estar a puertas a infligir una derrota estratégica a los neoliberales. Además, también en la semana han concluido las elecciones de la CUT, están las evaluaciones. Yo creo que aquí surge una gran preocupación y un desafío en términos de lograr la unidad y la lucha de los trabajadores. Y creo que los trabajadores buscarán caminos para salir al paso al trabajo precarizado que hoy día existe en el país, como también fomentar la unidad, que es el camino para el mundo del trabajo. Y la otra noticia, que es importante también comentar,
es esta oleada que hay nueva, se habla de la tercera ola, sobre el tema de la pandemia. Y fíjense ustedes que estamos casi concluyendo con algo que han dicho varios columnistas, que es la tormenta perfecta. Porque primero, ya se están ocupando al máximo las camas, prácticamente no hay nuevos sitios para atender a los afectados. Y eso también tiene su lectura, porque al final ya están colapsados los hospitales. Lo que pasa es que están implementando camas en diferentes lugares, en los pasillos, para salirle al paso a esto y poder atender a la gente. Claro, ellos dicen instalemos camas de campaña, pedir ayuda al ejército, pero ocurre que también para eso hay que tener el personal para atender. Entonces es una situación muy complicada. Y por otro lado, es que el personal de la salud ya está agotado, no da abasto, se siente con un estrés impresionante y se prevé que pueden llegar a 10.000 los contagios diarios en los próximos días, en las próximas semanas. Entonces es una situación complicada. Cuando yo digo la tormenta perfecta, es porque estos tres elementos están como confluyendo y pueden generar una situación muy, muy, muy complicada en el país. ¿Ya? Eso es como el cuadro de noticias que yo veo que están dentro de la semana y que agitan aún mucho más todavía el clima político en el país. ¿Qué le parece, Patricio? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ha visto estos días, la semana? Bueno, del último tema, que es lo más preocupante porque está en riesgo en la vida de nuestros compatriotas, es cierto lo que tú dices, que el personal de salud está realmente agotado, estresado, hay personal con licencia, eh, personal que ha fallecido producto del COVID y han hecho los mejores esfuerzos para proteger, ¿no? Entonces, tenemos que tomar el máximo de conciencia para un autocuidado, ser mucho más responsables nosotros y sobre todo los dirigentes también tratar de eh, decirle a nuestros pares y a nuestros afiliados, a los distintos sindicatos que tienen que tomar todas las medidas preventivas para no contagiarse, porque el hecho de estar vacunado, en el caso de dosis, no significa que no me voy a contagiar. Yo he tenido noticias de personas con las dos dosis y han tenido que recurrir al hospital y están ahí en una UCI. Entonces, la única manera es de cuidarnos entre todos y tomar todas las providencias. Y en el caso, por ejemplo, de la CONAF, no, yo estoy en el comité desde un principio COVID-19, donde en conjunto con la dirección ejecutiva y los otros sindicatos que existen en la CONAF, hicimos un protocolo único para, ¿cómo se llama? Proteger a nuestros trabajadores y tomar todas las medidas, todas las providencias habidas y por haber. Muy bien, Patricio. René, ¿cómo ha visto usted el panorama estos días? Sí, buenas tardes, Jaime, buenas tardes, Patricio. Un gran gusto tenerte en nuestro programa. Un saludo también para nuestros auditores. Bueno, a mí me parece que lamentablemente ya es recurrente esta idea de que el gobierno tiene un pésimo manejo de la pandemia. Ellos exhiben como un gran logro los altos niveles de vacunación. Y a mí me parece que efectivamente eso está bien. Nosotros sabemos, sí, que descansa sobre dos pilares importantes, ¿no? Como buen empresario, Piñera compró las vacunas en verde, las compró con mucha anticipación, apostó al negocio de comprarle la vacuna a China y acertó. Y por eso tenemos esa gran cantidad de vacunas. Pero el segundo pilar es la labor que desarrollan los trabajadores de la salud,
que han sido capaces de vacunar a una cantidad enorme de la población. No obstante este logro de tener a tanta gente vacunada, la pandemia sigue avanzando, no da tregua. Y hoy, durante esta semana, una vez más, la región metropolitana, que tiene el grueso de la población de este país, alrededor de 8 millones de personas, ha entrado completa, una vez más, en cuarentena. Toda la región metropolitana está hoy día en cuarentena. Y eso sabemos nosotros lo que significa. Aumenta la desesperación de la gente. Porque a través de los medios de comunicación nos muestran cómo en las comunas la gente se sigue desplazando. Y pretenden culpar a la gente de este desplazamiento, a los irresponsables. Pero la gente tiene que comer. La gente tiene que llevar el sustento a sus hogares. Entonces entramos en una situación que a mí me parece tremendamente compleja y cuya responsabilidad recae sobre el gobierno por el mal manejo que han hecho de la pandemia. Habiendo entrado en cuarentena toda la región metropolitana, yo creo que lamentablemente eso pudiera incidir en la cantidad de gente que vaya a votar mañana, porque hay temor, la gente tiene temor de contagiarse. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre con la elección de mañana. En esta elección, como decía Jaime, se elegirán gobernadores en 13 regiones. En algunas de ellas, nosotros vamos en competencia. Por ejemplo, en la región metropolitana. Hay una lista donde va Claudio Rego, que es demócrata cristiano, y otra donde va Karina Oliva, que representa a otro sector de la oposición. Y yo creo que hasta el momento esta ha sido ya una campaña con las cuitas, como dicen en el campo, que tiene toda campaña, ¿no? Algunos dimes y diretes, pero ha sido una campaña limpia. En otras regiones, nosotros estamos apoyando a candidatos que son de otros conglomerados, que son de otros partidos, y en particular a candidatos de la democracia cristiana. Porque pensamos que aquí lo fundamental es la unidad. En la medida en que la unidad se plasma, particularmente en el mundo de los trabajadores, vamos a lograr avances democratizadores para este país. Y tercero, respecto de la elección en Perú. Yo creo que esto puede tener enormes repercusiones. Las va a tener. Porque que se haya logrado el triunfo de sectores progresistas y pensando en lo que seguramente va a ocurrir en Chile, los dos principales productores de cobre del mundo serán de gobiernos no de derecha. Chile y Perú son los principales productores de cobre del mundo. Y esa riqueza en manos de gobiernos que tienen una mirada distinta a la que ha tenido en los últimos años la derecha, sin duda que será una situación interesante. Pedro Castillo ha señalado con mucha fuerza que él pondrá énfasis en la recuperación de las riquezas básicas, que no son pocas en el caso del Perú. Por otro lado, él proviene del mundo del trabajo. Es un maestro, es un profesor rural, y creo que eso también le va a dar al gobierno peruano un sello muy interesante. Muy bien. Hemos hecho un recorrido por los principales temas que hoy día están en debate en el país y señalarle al gobierno de que en el caso de la pandemia hay soluciones, hay propuestas que se han planteado desde el mundo social, el propio colegio médico. En algún momento se formó una especie de mesa social por el COVID, pero al final han prosperado la iniciativa o la política que ha tenido el presidente con sus asesores. Y siempre cuando hay estas crisis de esta envergadura,
lo que hacen los gobiernos, formar un comité de crisis transversal, poner a toda la ciudadanía detrás de una política determinada para superar el problema. O sea, esa es la clave, y ahí es donde no ha querido el gobierno dar su brazo a torcer. Bueno, con este recorrido, esta conversación, hacemos un alto, vamos a escuchar una buena música y volvemos enseguida. Bueno, acá estamos de vuelta en nuestra conversación. Les recuerdo que estamos en esta ocasión con Patricio Argandoña, quien es el representante de la CONAF, de los trabajadores de la CONAF, ¿ya? De la Federación de Sindicatos de la CONAF. Y además él está vinculado al trabajo sindical del Partido Demócrata Cristiano. Hay dos problemas que han aparecido estos días, ¿ya? Que creo que son concretos, que son muy atingentes, y que en la que la ciudadanía tiene que tener cuidado al momento ya que este gobierno prácticamente entra en tierra derecha, es un gobierno que ya no tiene capacidad para gobernar, y lo que está haciendo es dejar amarre y tratar de sacar su agenda adelante a como dé lugar en base a muchas maniobras. Y una de ellas es el tema de la desmunicipalización. Eso en su momento fue considerado un avance, porque si hoy día queremos responsabilizar a alguien de la mala calidad de la educación, es precisamente el haber quedado en manos municipales tanto tiempo. Y eso no es porque los alcaldes eh, sean que no les gusta la educación pública o que son ineficientes, sino porque es una política que al final genera una tremenda inequidad, donde no todos los municipios tienen el mismo poder de apoyar a la educación, entonces se genera una tremenda segregación, donde se puede avanzar en los municipios más ricos o que tienen más recursos, y en los más pobres se friegan nomás. Y abre paso a la privatización de la educación. Fíjese usted que cuando se aplicó esta política, el 92% de la educación era pública, dependencia administrativa del Estado. Y hoy día no alcanza un 33%. Y todo lo demás se ha privatizado. Y la privatización de la educación, no tenemos nada en contra de los colegios privados, pero genera discriminación, ¿ya? Porque divide a los individuos en base a su condición social. Y ese avance hoy día está en peligro, porque hay un claro sabotaje de parte de la derecha de este gobierno y que quiere suspender el proceso de traspaso. Y para eso hay proyectos de ley en curso. Y eso es tremendamente grave, porque es volver atrás, es volver al pasado. Y el otro problema que tiene que ver con los trabajadores del campo y con los pequeños agricultores, en que también hay otro proyecto que anda tomando curso de un punto de vista de cambiar la escala para los derechos de agua, que significa que al final va a beneficiar a la ley de siempre, a los más grandes agricultores, a las empresas de la industria y del campo, ¿ya? Que requieren de mayores recursos del agua. O sea, si esto se consolida, aquí lo que está proponiendo el gobierno, la solución, el campo, y eso es la comprensión que todos necesitamos tener hoy día, es resolver estos problemas, porque ellos reconocen el tema de la baja calidad de la educación, reconocen el tema del riego, pero las propuestas que hacen, la política que quieren implementar es más privatización, más neoliberalismo, más carga hacia el conjunto de los sectores más de privado. Y en este tema, yo me reuní con un grupo de dirigentes de campesinos, Arranquil y varias otras federaciones sindicales campesinos, está haciendo mucha fuerza y están colapsados. Y de hecho ellos piden que se derogue la actual ley, la 18.040, que tiene que ver con los derechos de riego, y que este tema se instale en el proceso constituyente para que se reponga el agua como un derecho y no una mercancía, un bien de consumo, y que está afectando a amplios sectores de la población. Yo pongo estos dos temas en la mesa porque son parte de un proceso en que el gobierno quiere salir con la suya de aquí a que entregue el gobierno y dejar mucho más amarre, más problemas, más conflictos, más zanja en el camino, y que realmente complican la situación. Por eso es que la esperanza la gente la tiene mucho en la Convención Constitucional. Patricio.
¿Cómo ves tú el tema? Sí, bueno, mira, yo creo que en el plebiscito con prácticamente el 80% de aprobación y que algo de eso se reflejó ahora en la elección de los constituyentes, aquí el país demanda y exige un nuevo pacto social. Entonces, en esta nueva constitución, yo creo que los dirigentes sindicales tenemos que tomar un rol protagónico, conversar y dialogar con los constituyentes para que estos temas estén súper claros y en la constitución. En el tema del agua, ah, es el único país en el mundo en que el agua está privatizada. Incluso el Papa ha dicho que el agua es un bien humano, un bien común. Entonces, tenemos que, de alguna manera, cambiar este modelo tan privatizador neoliberal que se ha implementado en estos últimos años, donde también tenemos que exigirle a la clase política que ponga un pie a tierra porque se desligó de las demandas ciudadanas. Entonces, por eso hoy día la, la, la clase política tiene tan poca confiabilidad en todas las encuestas que se hacen, está por el 2%. Eh, entonces, el mundo sindical también ha estado un poco puerta adentro y tenemos que ser capaces de establecer un diálogo. Nos falta más audacia para, ¿cómo se llama?, ponernos a conversar, a reflexionar, buscar la unidad que en el pasado dio frutos, y gracias a la unidad de los trabajadores, con manos limpias, se logró, ¿no es cierto?, volver a la democracia. Y es un tema que nosotros, a lo mejor los dirigentes más ¿cómo se llama?, antiguos, tenemos que empezar a conversar con los más nuevos para buscar esta unidad y dejar los egos personales y ver el bien común, porque Chile necesita mucho el bien común. Mira, aquí había una política transversal. En el caso de la CONAFA hay dos proyectos de leyes que están en el Congreso, uno para crear el Servicio Nacional Forestal, que está ahí sin ningún avance porque el gobierno se comprometió a hacerle indicaciones y hasta la fecha no le ha hecho ninguna indicación y priorizó el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, donde le quitan a la CONAF porque la administración y la área silvestre protegida, que la ha administrado y manejado con un escuálido presupuesto por más de 50 años. Entonces están dividiendo una institución, la están desarticulando y están destapando un santo para vestir otro, porque los recursos no son mayores, entonces y va a haber un traspaso de toda la gente que trabaja en la área silvestre protegida, y incluido todos los guardaparques, a ese nuevo servicio que está a puerta de crearse. eh, y también nos preocupa mucho el tema de sus derechos fundamentales, los beneficios alcanzados en estos 50 años de vida institucional, donde muchos de nosotros hicimos un proyecto de vida en la CONAF. Entonces, lamentablemente, este gobierno ha sido muy sordo, ha sido, ¿cómo se llama?, irrespetuoso con los dirigentes sindicales, porque aquí el ex ministro José Antonio Walker no nos recibió solamente una vez. Ahora la ministra le estamos pidiendo y nos pidió a través del lobby, cuando ningún ministro de ninguna administración anterior nos exigió tener una reunión a través de la ley del lobby. Entonces, nosotros lo único que esperamos es que este gobierno termine luego, porque ha sido
un gobierno pucha, desastroso en todo sentido, sobre todo en el manejo de la pandemia. Ustedes saben, y todo el mundo, que el colegio médico se retiró porque de las más de 100 propuestas que hicieron médicos, científicos, especialistas, la verdad que el gobierno no las consideró y privilegió los intereses económicos de las grandes empresas. Y ahí tenemos hoy día un desempleo, tenemos pymes que están quebrando. Entonces yo hoy día también valoro lo que está haciendo la presidenta del Senado, que ha logrado mínimos comunes, donde el gobierno vuelve a presentar malos proyectos y que tienen que mejorarlos en el Senado para que sean y puedan llegar con una mejor ayuda tanto a las pymes como a la clase de trabajadores. Y por lo menos ahora, a lo mejor ya demasiado tarde, está llegando al 100% de lo que están inscritos en la encuesta social. Muy bien, Patricio. René, tenemos todavía minutos, parece. Sí, Sí. sí. Mira, yo me acuerdo que años atrás se solía plantear una pregunta a modo de juego, alguna situación, y luego se preguntaba cuál es el nombre de la película. Yo creo que si nosotros tuviéramos que graficar hoy día la situación, para mí sería algo así como En busca del legado perdido. Porque, ¿cuál es el legado de este gobierno? Se supone que el legado de un gobierno es plasmar lo que prometió. Y ocurre que nada de lo que prometió Sebastián Piñera como programa se ha cumplido. Nada, absolutamente nada. Y la semana pasada analizábamos la situación y decíamos, busca hoy vestirse con ropaje ajeno. Él pretende que parte de su legado y que él va a pasar a la historia como el presidente que impulsó la nueva constitución, cuando la verdad eso fue una exigencia del pueblo chileno en las calles. Envió este proyecto de patrimonio igualitario, que todavía está sacando roncha entre su propia gente y que tampoco estaba en su programa. Eso es un proyecto del gobierno anterior, de la presidenta Bachelet, al que la derecha se negó permanentemente. Hoy día, parlamentarios de la derecha están hablando de retirar el 100% de las AFP, para no dejarle, decían ellos, el botín a la izquierda, o al nuevo gobierno. Y que Piñera el día de mañana nos va a decir que bajo su gobierno se terminaron las AFP y que eso será parte de su legado. Yo creo que son muy, muy caraduras, ¿no? Y siguen llegando tarde. Patricio mencionaba esto de los beneficios económicos del último tiempo, y hoy día tenemos un IFE universal. Pero si eso lo planteó la oposición hace un año que la oposición está pidiendo que haya un ingreso familiar de emergencia universal. Y hoy día pretenden aparecer como tan generosos que han entregado este beneficio. Lo que en el fondo están haciendo es, al estilo de lo que hizo la dictadura, dejar algunas leyes de amarre. Intentar dejar leyes de amarre porque la Constitución se les vino abajo. Y a mí me parece, a propósito de los dos temas que mencionaba Jaime y a los que aludía Patricio, que tanto el derecho a la educación como el derecho al agua, el derecho a la vivienda, durante los últimos días, durante esta semana, vimos que se están rematando viviendas sociales, en lo que es ya criminal. Pero el derecho al agua, a la educación, a la vivienda, entre otros, deben estar consagrados en la nueva Constitución
pero no solo de manera formal, no solo en el papel, sino que efectivamente deben ser derechos que nos permitan asumir que este país necesita un nuevo trato hacia la gente. Un trato que es el que exigimos desde octubre de 2019, con dignidad. Yo creo que esa es la clave de lo que tenemos hacia los próximos días. Correcto. Bueno, aparecimos con dos problemas y después ya empezó a aumentar y tirando raya para la suma son infinitos problemas. Por eso es que además en el estallido social del 18 de octubre se expresan demandas claras, nítidas, como esto de terminar con la FP, etcétera, pero también lo de la nueva constitución, ¿ya? Porque ha existido un grado de comprensión en que si la constitución sigue exactamente igual como está, aunque haya buena voluntad, estos problemas no los vamos a poder solucionar. Y eso yo creo que la gente lo ha entendido y hay una buena lectura de la importancia que tiene la nueva constitución. Bueno, hacemos un nuevo alto, vamos a escuchar un disco, una buena música, para ir haciendo más ameno nuestro programa y retomamos nuestra conversación en el último bloque. Bueno, estamos acá de regreso en nuestro programa Un Solo Magisterio, la voz de los trabajadores, la tribuna para los dirigentes sindicales de base. Y en esta ocasión, les recuerdo, estamos con Patricio Argandoña, quien es dirigente nacional de la Confederación de los Trabajadores de CONAF, ¿ya? Que es una institución importante, es una área que ha sido de preocupación de los gobiernos y que hay mucho que discutir sobre este tema. Bueno, hemos enumerado un sinfín de situaciones que hoy día no se ve cómo resolverlas dentro del actual marco constitucional, ¿ya? De hecho, ustedes saben que la educación no está establecida como un derecho en la Constitución. Dice algo así como libertad de educación, confundiendo lo que es la libertad para administrar colegios, la libertad para ser sostenedor o optar por diferentes modalidades, a el derecho a la educación, ¿ya? En eso yo creo que hay que ser muy claro, cuando se habla de un derecho, no es para que todos sean iguales, sino para que tengan igualdad de oportunidades, ¿ya? Y que haya un trato equitativo, ¿ya? No discriminatorio. En el mismo caso del agua, por ejemplo, hoy día existe una escala que es leonina, que no favorece a los pequeños agricultores, pero quieren esa escala agrandarla más y dejar a muchos pequeños agricultores fuera de los derechos del agua, ¿ya? Si de 0 a 30 hectáreas había una modalidad, después de 30 a 100 otra, ahora hacen todo junto de 0 a 100. O sea, una política clara que beneficia de contrabando a los grandes agricultores. Y así podemos ir viendo en todas las áreas, en todos los aspectos, en el tema de la AFP, ¿ya? Que si bien es cierto, esto da pensiones muy indignas para los trabajadores, pero donde hay principios fundamentales de lo que debe ser una política previsional, no existe. Que sea solidaria, que asegure una vida digna, que esté sobre la línea de la pobreza. Los técnicos tendrán que ver cómo resuelven eso, pero lo importante es que un sistema que se aprecie de tal, previsional, tiene que tener esas grandes columnas o grandes ejes como articulación. Todo eso es lo que hay que cambiar. De tal forma que hoy creo que se apuesta mucho al trabajo constituyente. Ya este mes tengo entendido que se convocan y empieza el debate. Van a fijar un reglamento. Y también muchas organizaciones han señalado que van a conversar con los constituyentes, le van a exponer sus problemáticas de primera mano. También las distintas bancadas que se van a ir formando en este proceso han demostrado la misma disposición y que además esta convención camine muy de la mano con la gente, con los movimientos sociales, con los trabajadores, que haya una sintonía, que existan los canales que permitan que ese debate
sea un debate ciudadano, un debate de envergadura. No pueden irse a un lugar aislado y ahí quedar como en cuarentena y hacer una nueva constitución. ¿Ya? Ellos son representativos, fueron electos por la ciudadanía, pero además deben de tener ese contacto, porque hoy día, si uno observa en todos los acontecimientos, la gente busca una democracia representativa, pero también participativa. Quiere ser actor en las decisiones. De tal forma que aquí los trabajadores, especialmente los trabajadores, no pueden bajar la guardia y tienen que seguir luchando por sus derechos en todo este proceso, en el proceso de elecciones y en el proceso constituyente. ¿Ya? Y que se demuestre ya que la realidad, la necesidad de los cambios es fundamental, perentoria, es clave, es necesaria, ¿ya? Y que esa es la forma de caminar hacia una sociedad más justa y que viva en paz. ¿Ya? Pero, alguien decía por ahí, no puede haber paz si no hay justicia social. ¿Ya? Entonces, creo que estamos en un momento muy significativo, histórico, y que tendrán que escucharse muchas voces. Patricio, ¿cómo ves tú hacia adelante el panorama? O sea, bueno, yo creo que es una oportunidad única, primera vez en la historia, que, ¿cómo se llama? Vamos a diseñar y proponer una constitución no hecha entre cuatro paredes. Y la constitución, como todos ustedes saben, es la expresión máxima de la soberanía del pueblo. Entonces, eh, no podemos volver en muchas cosas atrás. Los derechos humanos ya son reconocidos, están todos los tratados internacionales donde estos derechos humanos son inviolables, deben ser respetados, tienen que ser promovidos, protegidos y garantizados por el Estado. Aquí el rol del Estado es fundamental, no podemos seguir con un Estado subsidiario, ¿eh? El Estado tiene que ser garante de derechos, que hay derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales. Eh, entonces, tal como tú decías, Jaime, tiene que haber participación efectiva y real. Y ahí vuelvo a insistir, nosotros como dirigentes sindicales también tenemos un rol preponderante y de alguna forma tenemos que buscar los mecanismos para hacerle llegar a todos los constituyentes que es prioritario para el mundo del trabajo. El trabajo no tiene que verse como una mercancía, es un valor. Y lo otro que es sumamente importante es la seguridad social como derecho humano, y ya eso está declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, yo creo que aquí tenemos que dialogar para llegar a acuerdos que yo creo que se van a lograr, porque son más las cosas que nos unen que las que nos dividen. Así que tienen que estar los principios que tú decías, pues, Jaime, de universalidad, integralidad, solidaridad, unidad, respetar los convenios que ha ratificado Chile, pero no solamente eh, con esta ratificación, sino que también el mundo político tiene que hacer las modificaciones y adecuar las leyes a esos tratados que han sido ratificados. Eh, Ustedes bien saben que hoy día el derecho a huelga en la constitución que tenemos no, no es para los trabajadores públicos. Las negociaciones colectivas está súper regulada y es al interior de la empresa. Entonces, hoy día ya el mundo cambió, la sociedad cambió, tenemos que también nosotros innovar, porque hoy día el teletrabajo llegó para quedarse y tenemos que ver la forma de innovar y de proteger eh, derechos, aunque los trabajadores estén hoy día desempeñando sus funciones desde su casa, y también ha sido un problema serio porque
y se ha un poco violado la privacidad de tu hogar, porque tú has tenido que adecuar una pieza de tu hogar para poder trabajar. Y lamentablemente el mayor costo de esto lo han sufrido nuestras mujeres, porque ellas han tenido que triplicarse, porque aparte de su trabajo, han tenido que hacer las labores del hogar, han tenido que estar con los niños, porque como no pueden ir al jardín y al colegio, y ahí también nosotros los varones tenemos que asumir una corresponsabilidad en el trabajo del hogar y en la educación de nuestros hijos. Así que yo creo que es una gran oportunidad, es un hecho histórico dentro del Estado de República que ha tenido Chile, eh, y tengo las mejores expectativas de todos quienes fueron elegidos los constituyentes. Perfecto, muy bien, Patricio. René, estamos ya en la fase final. Sí, mira, yo creo que una de las múltiples razones que hubo para que las movilizaciones que durante años tuvo el pueblo chileno plasmaran en lo que significó esta verdadera revolución que se inicia en octubre de 2019, es la falta de vínculo entre los sectores eh, dirigenciales y las bases, entre quienes dirigen este país y quienes somos la plebe. Recordemos la cantidad enorme de frases para el mármol, ¿no? De los ministros de Piñera, que mostraban y siguen mostrando una falta de desconexión enorme con la realidad, una falta de conocimiento brutal de lo que pasa en Chile. Pues bien, yo creo que el conjunto, casi todos los convencionales que elegimos hace un par de semanas, tienen a su haber un elemento para mí vital, y es que están vinculados estrechamente a la realidad social de este país. Es gente que ha estado en las protestas, que ha estado en la calle, que ha estado ligada a las movilizaciones durante años. Y sin duda eso le da un plus a este equipo, le da un plus a este grupo. Ellos saben cómo es la realidad, la viven, la sufren a diario. Y eso me hace a mí tener grandes esperanzas de que, y ya lo han dicho los convencionales, ellos van a ser portavoces de las demandas de la gente. Salvo los de la derecha, evidentemente, que pretendían una convención a puertas cerradas, la inmensa mayoría de los convencionales tiene un cable a tierra, tiene un vínculo con la gente permanente, diario. Y yo creo que el desafío para nosotros es fortalecer, robustecer ese vínculo, alimentar la discusión de la convención. La discusión de la convención constitucional tiene que estar vitalizada por lo que nosotros como dirigentes sindicales, para que las organizaciones sindicales hagan saber su opinión y su visión. En ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que ayudar a retomar esa experiencia que se dio en octubre, noviembre, yo diría hasta febrero, marzo 2019-2020, de las asambleas barriales, las asambleas sectoriales, las asambleas sindicales, cabildo, démosle el nombre que queramos, pero que sean discusiones de las organizaciones de base en que se levante la plataforma, se levanten las propuestas y se hagan llegar a la convención. Porque esta es la oportunidad histórica que tenemos. Esto no es lo mismo que el programa de un candidato a diputado, a senador, ni siquiera presidente de la República. No, lo que se discuta en la convención y lo que se apruebe en esta nueva constitución será
la ley gruesa que nos va a regir durante 50 años, tal vez. Entonces no podemos farrear esa oportunidad. Y yo creo que ahí es clave la unidad de los trabajadores. Tú lo decías al comienzo, este es un programa abierto, las invitaciones. Patricio es dirigente de la Democracia Cristiana, y vamos a tener diferencias a lo mejor profundas en determinados momentos, pero hemos puesto en el centro lo principal. Y hoy día, si no somos capaces de tener una mirada de largo plazo, de largo aliento, la verdad es que vamos a ser los irresponsables de habernos farreado una posibilidad histórica. Y yo creo que eso tenemos que asumirlo con una enorme responsabilidad. Muy bien, René. Estamos terminando nuestro programa y yo solo un par de cosas en medio minuto. Cuando fue la municipalización de la educación, que sabíamos que era un gran retroceso para el país, se levantó todo un movimiento para desmunicipalizar y que las escuelas volvieran al Estado. Pero también quedamos claros en aquel momento de que si no había una derogación de la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Educación, no íbamos a avanzar en nada. Y que además eso trajo como consecuencia a los problemas de los trabajadores, de los profesores. Y también dijimos, si no hay reforma de la LOCE, si no hay cambio, estamos sonados. Ahora, por último, estimados auditores, compañeros que estamos acá, creo que este proceso constitucional tiene que tener un gran telón de fondo, que tenemos que avanzar hacia que la soberanía radique en el pueblo, porque eso hoy día no existe. Y además tenemos que avanzar a que las instituciones funcionen, porque no funcionan, todo se judicializa. En el mundo del trabajo estamos llenos de juicios, y que además sea una constitución moderna, que mire hacia adelante, que recoja todos los cambios que se están dando hoy día para adecuarse a esa nueva realidad. Estimados auditores, queremos agradecer a Patricio el que haya asistido a nuestro programa, a la disposición, René, como siempre, que estamos acá en este programa, e invitarlos para el próximo sábado de 12 a 1. Y que mañana todo el mundo vaya a votar. Hay que votar, hay que participar. Estamos en los tiempos que hay que participar. Muy buenas tardes, estimados auditores. Saludos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y todos a votar, una gran responsabilidad para cambiar este país. Muy bien, nos vemos. Nos vemos.